Hermanos, bienvenidos a nuestro servicio celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y en la tierra, gracias te damos por este día, por todo lo que tú nos das, Padre, porque nos permites, Padre, celebrar remotamente la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos porque aunque estamos en casa, Padre, tenemos la oportunidad de celebrar este día tan bonito, Padre, en el que recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo fue resucitado al tercer día, Padre. Gracias te damos por todo lo que tú nos das en el amor de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Ramos, vamos a entonar una alabanza. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, Señor, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias, Señor, porque estamos aquí, mi familia y yo reunidos, Señor, celebrándote a ti, Señor, y a tu resurrección, Señor. Te pido, Señor, que toques a los corazones de cada persona que esté viendo este mensaje y estas alabanzas desde su casa, Señor. Te pido, Señor, que nos mantengas a salvo, Señor, de todo lo que está pasando ahorita, Señor, y que hoy nos podamos enfocar, Señor, en ese sacrificio que hiciste por nosotros y que a los 3 días tú resucitaste, Señor. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, amigos, hermanos. Es un día que todo creyente celebra, gozoso, porque es donde se celebra el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de lo que nuestro Señor Jesús
les compartió a sus apóstoles. El cumplimiento de lo que se venía mencionando desde el Antiguo Testamento y que se celebró en un día como hoy, hace más de 2000 años. El mensaje para el día de hoy es las promesas de la Pascua. El día de hoy las iglesias de todo el mundo se reúnen, y nosotros también, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos usted y yo. La iglesia se une para celebrar y darle gracias por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús y que nosotros hoy celebramos y estamos en familia, como iglesia, gozosos, compartiendo las buenas nuevas, especialmente con aquellos que no la conocen. En algún momento puede venir a nuestra mente alguien, y yo le pido que hoy lo ponga en oración, porque ese es un buen tiempo para acercarse a Dios. No es tarde, es el momento oportuno, es el tiempo de Él. Entonces, vamos a hablar de las promesas de la Pascua. Déjeme decirle que el tiempo de hoy, vemos muchas promesas en la televisión, por ejemplo. Las compañías de marketing para vender un carro nos prometen todo en ese carro. Dice que si uno tiene ese carro, uno va a ser la persona más feliz, que va de acuerdo a lo que uno necesita. Seguridad, precio, millaje, todo lo que tiene, las promesas que encierra, pero muchas veces vemos que eso no es cierto. Si nos vamos al área de la política, por ejemplo, es otra área donde está llena de promesas, pero no se cumplen las promesas. Entonces, y estamos muy acostumbrados a eso. Muchas veces, cuando vemos la Biblia y vemos las promesas, desconfiamos porque creemos que es como una palabra secular, como alguien del mundo que la hizo, y no sabemos que es palabra de Dios y que Dios es fiel a sus promesas y que Dios siempre cumple sus promesas. Si entendiéramos cabalmente eso, seguramente que usted y yo reaccionaríamos diferente a la palabra de Dios. Pero el domingo de Pascua, hoy, es en lugar de promesas llenas de vacío, Dios nos dio vacíos llenos de promesas. Se lo voy a repetir. El domingo de Pascua, en lugar de promesas llenas de vacío, Dios nos dio vacíos llenos de promesa. Y va a haber 3, así que pongan atención porque lo vamos a aprender. Y el día de hoy vamos a tener como lectura para este mensaje 1 de Corintios, capítulo 15, del 1 al 8. Si usted tiene su Biblia en casa, yo le invito a que lo abra, 1 de Corintios 15, del 1 al 8. Si usted no tiene Biblia y no está, pero lo está escuchando, aquí tenemos la lectura y juntos la podemos leer. Por reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos de pie, quien pueda hacerlo, y juntos la leemos. Y dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por la palabra que le diste a tu apóstol Pablo.
efectivamente, después de que te las apareciste a mucha gente, te la apareciste a Él. Y puedo decirte, Padre, que también te me apareciste a mí. Porque te conocí, te conozco, he platicado contigo. Gracias, Señor, porque eres mi amigo, mi hermano, mi padre, mi maestro, mi profeta, mi pastor. Tú eres todo para mí, Señor. Como a un abortivo te me apareciste a mí y yo te doy gracias, Señor. En esta tarde yo quiero pedirte por aquellos doctores y enfermeras que están lidiando con esto que está pasando en el mundo. Que tú los protejas, Señor, que los bendigas. Y también te pido, Señor, por aquellos que todavía no te conocen, para que te conozcan y tengan esa relación personal contigo, Señor. Lo más precioso que puede haber en esta vida es conocerte a ti. Gracias, Señor, porque también te me apareciste a mí, como el apóstol Pablo. Yo te pido, Padre, que tu palabra el día de hoy nos hable de esos vacíos llenos de promesa que nos dejaste. Y que, Padre, al escuchar tu palabra, podamos entender el mensaje. Gracias, Señor, te doy. Habla tú y no yo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice, amén. Amén. Tenemos aquí, vamos a hablar de 3 vacíos que trajo las promesas de la Pascua. 3 vacíos llenos de promesa. Primero vamos a tener la tumba vacía. La tumba vacía, que es la promesa de su resurrección y de la vida eterna. La tumba vacía representa mucho. Representa no solamente el cumplimiento de las escrituras donde Él iba a vencer la muerte, sino también nos recuerda la escritura donde dice, yo me voy a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy para que donde yo esté, tú también estés. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, dice. Entonces, cuando vemos la tumba vacía, lo que vemos es eso, la promesa de su resurrección y de la vida eterna. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, hablando de Jesús. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José de Arimatea, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Eso es lo que está pasando. Ya fue la crucifixión, ya estuvo el sufrimiento en la cruz, pero una vez que él dijo consumado está y él murió, José de Arimatea, miembro del Sanedrín, que el viernes hablábamos que había 2 miembros del Sanedrín que eran creyentes, que creían lo que él estaba haciendo y a quién representaba, que era José de Arimatea y Nicodemo. José de Arimatea pide su cuerpo para irlo a enterrar en una tumba que él ya había preparado, una tumba que nadie había usado y que se había hecho para un hombre rico, sin pensar que el Señor ya estaba trabajando por ese lado en su tumba. Y esto es lo que pasa con José de Arimatea. Vamos a ver qué pasa de acuerdo al Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 1 al 6. Dice, el primer día de la mañana, el primer día de la semana, muy de mañana,
vinieron al sepulcro. Acuérdense que José de Arimatea lo metió al sepulcro, lo envolvió en la sábana, lo mete, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Y qué dice allí en el versículo 2? Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Es bien importante lo que dice al final, porque dice en el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Déjenme decirles que aun cuando Jesús repetidamente les dijo a sus discípulos que sería levantado de la muerte al tercer día, ellos no lo esperaban. Aun cuando vieron a Jesús levantar personas de la muerte, ¿se acuerdan? De Lázaro, por ejemplo. Aun cuando vieron, en la mente de ellos era inconcebible todavía. Por eso, cuando nuestro Señor Jesús les hablaba de que Él iba a resucitar al tercer día, en su mente no cabía todavía eso. Por eso se sorprendieron, aun cuando ellos lo vieron hacerlo. Eso posiblemente nos siga pasando al día de hoy, que aun cuando Él nos dice en su palabra que va a estar con nosotros, que no tengamos miedo, que en la casa de su Padre, en la Nueva Jerusalén, en el cielo, hay lugar para nosotros, nos los está diciendo. Puede ser que en nuestra mente no lo podamos entender. Por eso es bien importante que cuando leamos la Biblia, recuerden que la Biblia, el entendimiento de la palabra de Dios no es por estudio, sino es por revelación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno viene a leer la Biblia, uno tiene que venir con la actitud de decirle: Señor, revélame tu palabra. Porque si se tratara de estudiar, muchos estudiosos creerían, pero no es así. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, tiene muchas promesas. Y algunas nos dicen: no tengas miedo, Nicolás, yo voy a estar contigo. Sigue adelante, yo voy a estar contigo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en mi mente no alcanzo a entenderlo. Por eso muchas veces tenemos miedos. Por eso muchas veces no podemos perdonar. Por eso muchas veces no podemos olvidar. Por eso no podemos amar. Porque no entendemos su palabra. Y seguimos actuando en la carne como uno es. Y esto no es así. Cuando nuestro Señor compartía los alimentos, acuérdense que si algo le gustaba era comer con sus apóstoles. Y cuando compartían los alimentos siempre les decía que tuvieran cuidado, que siguieran predicando, que siguieran enseñando, que Él iba a resucitar y que iba a ir, y después dice que iba a regresar. Eso es otro tema, pero la segunda venida de Jesús es eso. Cuando esto pasa, puede ser que el día de hoy usted y yo dudemos de lo que dice la palabra. Aún en este momento de crisis hay gente que ya perdió su trabajo, hay gente que ya perdió sus pertenencias, hay gente que está a punto de perder su casa y probablemente tengan miedo. Pero déjenme decirle que recuerden lo que dice nuestro Señor Jesús, que Él va a estar con nosotros. Aún en el peor escenario, Él va a estar con nosotros. Por eso no debemos tener miedo, no estamos solos. Esto que estaba pasando, aun cuando los apóstoles lo habían oído muchas veces, cuando vieron que pasó de la tumba vacía, en su mente no estaban entendiendo lo que Él les había dicho. Eso es lo que pasa con la tumba. En Juan nos dice un versículo precioso. Dice: Jesús le dijo, esto está pasando cuando muere Lázaro, y la escritura dice que tardó 4 días en regresar. Cuando Él regresa ya habían pasado 4 días.
Pero había un propósito, porque este mismo propósito se va a repetir más tarde dentro de las pruebas que quedan, de las promesas de la Pascua. El objetivo por regresar al cuarto día es que en la cultura judía, la creencia era que en 3 días que una persona moría, todavía podía su alma regresar al cuerpo, en 3 días. Después de 3 días ya no podía. Por eso él tardó 4 días para regresar con Lázaro, para que él dejara bien claro que no era la costumbre que lo que decía la cultura judía de que regresó el alma al cuerpo y por eso se había levantado Lázaro. Él regresó cuando ya se había perdido la esperanza. Y en el cuarto día, cuando ya la esperanza se había perdido, él resucita a Lázaro. Y muchas veces así pasa, hermanos. Nosotros estamos en situaciones al punto de perder la esperanza y es ahí donde Jesús se manifiesta. Porque la mejor área donde trabaja nuestro Señor es en medio de lo imposible. Por eso yo lo animo, que si usted está pasando por situaciones difíciles ahorita, no pierda la fe, porque Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Y aquí, en esa conversación que tiene con la hermana de Lázaro, le dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero fíjense lo que le dice Jesús en el versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted cree eso? Que aún en el peor escenario, en esta crisis, aún un creyente no muere eternamente, porque es un paso de esta vida a la vida eterna. Y abriremos los ojos, la promesa dice que estaremos con Él en la nueva Jerusalén, donde hay calles de oro, ríos de cristal, donde no hay muerte ni llanto más. Ahí estar junto a Él en su presencia. Quiere decir que aún en el peor escenario, Él siempre tiene un mejor plan para nosotros. Aquí confirma, dice, yo soy la resurrección. Entonces la tumba vacía es esto, la promesa de la vida eterna. Vamos a la segunda. Los lienzos vacíos. Los lienzos vacíos. La promesa que todo es real y que puedes creer en Él. Los lienzos vacíos. La promesa que todo es real y que puedes creer en Él. Ponga atención en la escritura porque aquí vamos a aprender algo precioso, hermano. Juan, capítulo 20, del 1 al 10. Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, Juan, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, o sea Juan. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vieron los lienzos puestos allí, pero no entró. Fíjense el que sigue. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Sigan leyendo cuidadosamente. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Ven ese versículo? Lo repito. El versículo 6. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Eso es importante.
¿Ven cómo estaban el sudario, el de la cabeza y los demás lienzos del cuerpo? Dice que lo vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Déjenme enseñarles nuevamente. Tal vez en su hogar no alcance a ver, pero la idea es de que aquí estaban los lienzos, el sudario de la cabeza, y aquí estaban los lienzos del cuerpo, separados. Pero no solamente que estaban separados, porque aquí dice en el 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pero observen esto que nos dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, él era muy meticuloso. Vamos a ver qué dice. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, ¿qué dijo? Vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a pensar, vamos a imaginarnos ese escenario aquí, donde están los lienzos y aparte está separado el de la cabeza, pero doblados, enrollados nítidamente. Había varias versiones que hizo correr el Imperio Romano de que qué había pasado con el cuerpo. El mismo emperador dijo, corrió la versión de que se había pagado a algunos y se habían robado el cuerpo, y que los guardias habían sido parte de ese negocio, y que se habían robado y que habían dejado que eso pasara. Si se lo hubieran robado, nada queda separado, porque se hubieran tenido o que llevar el lienzo o cortarlo, porque cuando los envuelven con todos los elementos de la envoltura, eso queda tieso. Entonces, llevárselo significaba llevárselo con los lienzos o cortar los lienzos para sacar el cuerpo y llevarse el cuerpo, si fuera así. Cualquier versión que hubiera incluido los lienzos, cortarlos o llevárselos. Pero ¿qué dice? Que cuando ellos llegan, lo único que encuentran es los lienzos y doblado en la parte de arriba lo que correspondía a su cabeza. Cuando lo ve esto, por eso dice la Escritura que cuando lo vio, creyó, y vio y creyó, porque era una forma inequívoca de que Jesús había resucitado y los lienzos habían quedado ahí. Y todavía Él separa lo que estaba separado de aquí, Él lo separa y lo pone aparte. Por eso es muy importante esto. Ese es el mensaje de los lienzos vacíos, para que no quedara ninguna duda ante lo que el Señor ya sabía que el Imperio Romano iba a utilizar para decir que no había resucitado. Juan 20, del 1 al 10 dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Yo le pregunto a usted, ¿y usted cree? En una parte de la Escritura dice, benditos los que creyeron, pero más dice los que sin ver creyeron. Usted y yo no vimos nada de eso, pero nosotros no necesitamos más evidencia que la palabra escrita. Nosotros no necesitamos haber estado allí para creer, porque en realidad la palabra de Dios es suficiente para creer en Él. Así que esto pasa con los lienzos, por si quedaba alguna duda. La tumba vacía, una promesa, un vacío lleno de promesas. Los lienzos vacíos. Y ahora vamos a la cruz vacía. Esta es la promesa del perdón de nuestros pecados. Déjenme decirles
que Cristo no está crucificado. Amén. Por eso la cruz no tiene un Cristo crucificado. Porque Él estuvo crucificado. Murió. Lo sepultaron. Pero resucitó. Y está a la derecha del Padre. Él no está crucificado. Por eso la cruz siempre debe estar vacía. Porque no está crucificado. La cruz vacía es la promesa del perdón de nuestros pecados. Y ahí déjenme decirles que nuestro Señor Jesús nos enseñó que el perdón no tiene límites. Ahí nos perdonó a los que estaban ahí, vivos. Perdonó a los que lo ofendieron. Perdonó a los que le abofetearon. Perdonó a los que le dieron los látigos. Perdonó al que había creído ahí en Él junto a la cruz. Lo perdonó. Y también, ¿sabe qué, hermano? Cuando uno le pide perdón a Él, al día de hoy, más de 2000 años después, Dios nos sigue perdonando. Porque el perdón no tiene límites. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Perdonamos unas cosas sí y otras cosas no. Y ahí nos damos cuenta que no hemos entendido el amor de Dios. Nos hicieron algo, no lo perdonamos. Pero esto sí lo perdono y esto no lo perdono. Y así se han dividido familias, se han dividido iglesias, se han dividido matrimonios, se han peleado padres con hijos. ¿Por qué? Porque no entendemos el perdón y el amor de Dios. Ese es el mensaje de la cruz vacía. Ese es el mensaje de la resurrección de nuestro Señor. Si aprendiéramos a amar y a perdonar como Él, este mundo fuera diferente. Nuestras familias fueran diferentes. Nuestros matrimonios fueran diferentes. Nuestras comunidades fueran diferentes. Pero no hemos aprendido ese mensaje todavía de la cruz vacía. En Marcos 15, del 32 al 37 dice: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían: oídlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Hermanos, la muerte de Jesús fue real. Él murió en la cruz. Lo confirmó el centurión. Todo lo que le hicieron cuando su cuerpo decayó era imposible que pudiera seguir una persona con vida bajo tales circunstancias. La crucifixión aseguraba que la persona muriera. Él murió. Recuerden, Jesús fue completamente Dios y completamente hombre. Por eso en su sufrimiento Él decía: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? En su humanidad Él sentía eso. Pero acuérdense de la historia de amor que vino a Él a completar. Él tenía que morir en la cruz porque era la profecía y a eso venía. Si Él no moría en la cruz, usted y yo no tuviéramos la promesa de la vida eterna. Pero Él murió y dice: mientras todo esto estaba pasando, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Quien llevó, dice primero de Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Por qué murió Jesús? Por esto, hermanos, para que nosotros, usted y yo, que somos pecadores, que hemos pecado, podamos, muertos en pecados, podamos vivir a la justicia. Y aquí viene un versículo que muchos le llaman la Biblia en chiquito, la Biblia en corto. Un versículo que solo ha transformado a toda la humanidad, que es Juan 3:16. Y aquí hay dos cosas que hay que poner atención. Porque si bien es cierto que es una historia de amor, si bien es cierto
que Jesús nos ama inmensamente, el versículo encierra un requisito. Observen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, Él lo entregó. Y aunque Dios Todopoderoso pudo haber hecho lo que Él para suspender eso, para ese maltrato que le hicieron, mandar ángeles y acabar con todos ellos si Él quería, Él lo había hecho en todo el Antiguo Testamento. Hay una historia completa de cómo Dios destruía a lo que estaba mal. Él pudo haberlo hecho, pero dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí está la palabra clave: para que todo aquel que en Él cree. Este es el requisito indispensable: creer en nuestro Señor Jesús. Yo no sé si usted ha tenido una relación personal con Él. Yo no sé si usted tiene ese acercamiento con Él, pero yo lo animo a que crea en el Señor Jesús, a que crea, que lo acepte como su Señor y Salvador. Hoy mismo lo puede hacer y decir estas sencillas palabras: Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Sálvame de mis pecados, confieso que soy pecador, ayúdame. Eso es todo. Nosotros no necesitamos intermediarios para estar con Él. La cortina se rompió del templo y ahora tenemos acceso directo a Él. No necesitamos que alguien le diga por nosotros. No necesitamos pagar nada. Nadie tiene que oír esa conversación íntima que tenemos con nuestro Señor. Si usted hizo esa oración en este momento, busque una iglesia, acérquese más a Dios, lea de su palabra y aquí va a encontrar historias que usted va a hacer suyas en su vida. Así que no se le olvide que es una historia de amor, pero hay un requisito: creer en Él. Entonces, el primer domingo de Pascua, en lugar de promesas llenas de vacío, Dios nos dio vacíos llenos de promesas. La cruz vacía, los lienzos vacíos, la tumba vacía. Antes de continuar con la cena del Señor, déjenme contarles una historia. Es muy común que cuando alguien sale del college, el padre le regala al hijo las llaves, le entrega las llaves de su primer carro, por haberse graduado de la universidad. Entonces el hijo, creyendo que le iba a regalar ese carro el padre, fue a la ceremonia de graduación, llegaron a casa y él esperaba las llaves del carro como regalo. Y su papá llega y le da una Biblia de regalo. El hijo se enojó mucho. Cuando vio la Biblia, la aventó la Biblia, se salió corriendo. Fue tanto su coraje que se fue de la casa, porque no había recibido lo que él quería. Se fue y no regresó por un tiempo. Cuando él recibió la noticia de que su papá había muerto, este joven, ya un profesionista, regresa a casa para el funeral de su padre. Y fue a donde tenía sus cosas, su escritorio, y encontró la Biblia que le había regalado y que él la despreció y se la regresó. Por curiosidad la abrió y encontró un cheque de ese tiempo que era suficiente para pagar el carro que le había prometido. Desechó la Biblia y no sabía que aquí había grandes regalos para él. Tal vez usted conozca a alguien, o tal vez usted sea como yo fui durante mucho tiempo, que yo rechacé la Biblia, no la quería abrir, sin entender de que aquí había muchas promesas para mí. Por mucho tiempo me arrepentí de no haber aceptado a mi Señor años antes, pero después entendí
de que más bien le daba yo gracias, que Él tuvo paciencia conmigo. Y Él me rescató justo cuando más lo necesitaba. Cuando estaba yo totalmente deshecho. Cuando estaba yo totalmente sin fuerzas y sin nada. Él me vino a rescatar. Pero durante mucho tiempo yo no la abrí y sin saber que aquí había promesas para mí. Así que si alguno de ustedes ha estado rechazando la palabra de Dios, déjeme decirle, acéptela. Aquí va a encontrar cosas preciosas para su vida. Por eso, haga suyo este versículo, yo lo animo. Dice que después, dice el apóstol Pablo, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me pareció a mí. Yo no sé quién de ustedes puede decir, yo conozco al Señor. Yo tengo una relación personal con Él. Y ahí nos podemos formar como el apóstol Pablo, cuando él dice, como a un abortivo, se me apareció a mí. Y después ese hombre, el más grande misionero que ha tenido la humanidad, el apóstol Pablo. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con usted. Si de un alcohólico pudo haber hecho un predicador, yo sé qué grandes cosas puede hacer con usted. Entréguele su vida a Jesús. Ábrala. Va a encontrar muchos regalos aquí. Ahora vamos a celebrar la cena del Señor, que fue un mandato que Él nos dejó. Si usted se preparó y ahí en su casa tiene pan, jugo de uva, busque una alternativa. En la Iglesia Bautista Dulce Refugio participamos en la Cena del Señor, aquellos que hemos sido bautizados por inmersión en la misma fe y orden. Entonces yo los invito, yo voy a tener la cena con mi familia. Primera de Corintios capítulo 11 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermano. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos el vino, hermano.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis queridos hermanos, celebremos este día de resurrección. Estemos gozosos porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que yo lo animo, aún con las restricciones que hay, comparte entre la familia, comparta entre los seres queridos las buenas noticias. Y si usted que me está escuchando no lo ha aceptado todavía, yo lo animo, invítelo a que viva en su corazón y ábrala. Aquí hay muchas promesas para usted y para su familia. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por la bendición, por el privilegio de poder escuchar tu palabra, compartir la cena en memoria de lo que tú nos dejaste dicho, hasta que tú regreses. Las Escrituras dicen que tú vas a regresar por segunda vez. Padre, permite que cuando regreses te estemos esperando listos y que podamos presentarnos ante ti con la cara en alto, queriendo escuchar esas tres palabras únicas que queremos escuchar: buen y fiel siervo. Es lo único que queremos escuchar. Y después pasar la eternidad contigo. Padre, ponemos en tus manos nuevamente doctores y enfermeras y todos aquellos que están en el frente de batalla en el mundo enfrentando este virus. Cúbrelos, Señor, bendícelos, protégelos. A los miembros de las Fuerzas Armadas que están en alta mar, que están en tierra, que están en el aire, protegiendo a nuestros países. Protégelos, Señor. A las autoridades, Señor, a los que toman decisiones, bendícelos y dale sabiduría, Señor, para tomar las decisiones correctas. Y a tu iglesia, Padre, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos protejas, Señor. Y eso te lo pedimos en el nombre de aquel que caminó sobre las aguas, en el nombre de aquel que los vientos le obedecen, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y su iglesia dice: amén. Amén. Dios los bendiga.